¿Qué otra pauta tenemos? De vuelta en el piso mínimo. Algo que había establecido la doctrina, pero que ahora está determinado en el código. El artículo 1067. El artículo 1067 es la teoría de los actos propios. Esto significa que nadie puede, de manera sorpresiva e intempestiva, actuar autocontradictoriamente en perjuicio de la otra parte. ¿Está? Y esto, mis amigos, tiene una aplicación muy importante en el tema seguros. Bueno, ahora ya tenemos la cobranza electrónica, pero antes se pagaba mucho al productor de seguros. Cuando la compañía te permitía pagar tarde, nunca te decía nada. Esa es la teoría de los actos propios. Entonces, esto de la teoría de los actos propios es muy interesante porque, ¿qué dice la normativa siguiendo lo que establecía la doctrina? La conducta de las partes, especialmente del proveedor, es una de las mejores maneras que vos tenés para interpretar qué era el seguro, qué era el contrato. Por lo tanto, la teoría de los actos propios es muy importante para nosotros. Otro que nos va a servir es el artículo 1073. Debemos reconocer que el código se quedó a mitad de camino, pero bueno, vamos a darle la derecha. ¿Qué son los contratos conexos? Esto es para aquellos que asesoran empresas. Vos tenés acá la empresa asegurada, acá tenés a la compañía de seguros, y hay veces está lo que se denomina el coaseguro. ¿Qué es el coaseguro? Cuando este riesgo es muy pesado, la compañía de seguros dice, che, ¿sabes qué? Vamos a dividir esto con otras compañías de seguros. Usted recuerda que el principio básico del seguro es la atomización del riesgo. O sea que hay una atomización horizontal. Se pone que este se queda con el 40%, este con el 20%, este con el 20% y este con el 20%. Después cada uno podrá llegar a reasegurar o no, es otro tema. Bien. Primera pregunta, y acá hablando de los contratos conexos. Cuando hay coaseguro, estas coaseguradoras, ¿quién las elige? ¿La empresa asegurada, el broker de seguros o la compañía de seguros líder? La compañía pilota. La compañía pilota, así de clarito. Por negocios que tienen con la otra compañía, por necesidad de atomizar el riesgo, clarísimo. Y ahora le hago una pregunta. Vale, lo eligió la compañía pilota. ¿Qué pasa si esta compañía que tiene el 20% quiebra? ¿Quién se banca esa pérdida? Doy 108 oportunidades. Obviamente, bienvenido a la fiesta. Obviamente, se la banca el asegurado. Ahora, acá, mis amigos, ¿por qué? Porque dice la póliza, la obligación que tenemos acá es simplemente mancomunada. Pero recordemos que la autonomía de la voluntad hoy fue superada por el orden público. Y la primera pregunta es, che, recién vimos en el 1067 la teoría de los actos propios. ¿Quién eligió estos pibes? Este. ¿Ok? Si el que eligió este se cae, ¿quién debería bancárselo? El que lo eligió. Y si a esto le sumás el 1073 de los contratos autónomos, que reza que son contratos autónomos, aquellos contratos independientes, pero que tienen una finalidad económica común preestablecida, mis amigos, estamos hablando del coaseguro. Como consecuencia de ello, otra de las pautas que ha incluido el Código Civil justamente es este tema de los contratos conexos y cómo se va ampliando toda esta responsabilidad. Y acá yo les puse la empresa asegurada, que en mi opinión es un consumidor, pero eso lo veremos más luego si tenemos tiempo. Pero si acá era un consumidor, persona física, ni siquiera tengo que entrar en toda esta normativa, porque se aplica, recuerden ustedes, el artículo más importante de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 40. Responsabilidad solidaria e ilimitada y objetiva de toda la cadena de comercialización. Punto. Cuando hay un asegurado, responden todos. ¿Está? ¿Qué otro tenemos? Otro artículo que creo que es muy importante, pero que no ha tenido la publicidad que le corresponde. Es el artículo 1743. Mis amigos, creo que el 1743 es la nueva versión del viejo 983. ¿Recuerdan el 983? ¿Para qué servía? Para todo. Cuando vos revisás, pum, agarran el 83, morado, buenas costumbres, pi. Bueno, y el 1743 dice lo mismo, pero potenciado.
¿Por qué? El título del artículo no es muy favorable, te habla de dispensa. Pero después, ¿qué te dice? En la limitación de la responsabilidad. Entonces determina que la empresa que establece una responsabilidad limitada, 1743, esa responsabilidad no será válida cuando viole la moral, el orden público, normas imperativas y cualquier tipo de cuestión que proteja al consumidor. Fíjense si esta norma no sería la llave para romper cualquier tipo de normativa de limitación de responsabilidad que exista. Y ahora recordemos el tema de las sumas aseguradas, por ejemplo, que las fija la superintendencia y después, 20 años después, dicen, sí, sigue siendo lo mismo. A través del artículo 1743, no resistiría el menor avance. ¿Está? Fíjense, de vuelta estamos hablando del piso mínimo que establece el nuevo Código Civil para proteger a los consumidores, consumidores, el asegurado y la víctima de accidentes de tránsito. ¿Qué otro más tenemos del piso mínimo? Acá hay una norma que creo que las compañías de seguros no la han visto. Y no hay ningún abogado de compañía de seguros, ¿no? Bien, me alegro. Entonces, ¿qué dice esta norma? Es el 1109. ¿Qué dice el 1109? A ver, cuando ustedes contrataron su seguro, difícilmente hayan ido a la compañía de seguros. O el broker vino a tu casa, o fuiste a la oficina del broker, o te encontraste en la confitería. Bueno, ¿qué dice el artículo 1109? Los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial no pueden tener la prórroga de jurisdicción. Y agrega, si se llegase a determinar la prórroga de jurisdicción, esa prórroga es nula, de nulidad absoluta. Bien. ¿Qué dice el artículo 16 de la Ley de Seguros? Les doy 108 oportunidades. Es más, este artículo es muy lindo, porque Alperín decía que las compañías de seguros que no son serias, a través de la prórroga de jurisdicción, se abusaban del asegurado porque lo podían hacer ir a reclamar a cualquier lado. Tu tía que vive en Jujuy, le queda el toque venir a Capital para reclamar un siniestro. Pobrecita, dice, no, me sale más un pasaje en micro que ir allá. Entonces, ¿qué dijo Alperín? Se prohíbe. ¿Qué dijo la comisión revisora? Tanto que se prohíba. Vamos a una solución ecléctica. Bueno, una solución ecléctica, equilibrada, dice, la prórroga de jurisdicción se permite, pero única y exclusivamente, solamente dentro de la República Argentina. No te puedo mandar a Finlandia, a Nueva Zelanda, no, ahí no. Entonces tu tía que venga de Jujuy acá puede venir si te estás jodiendo. Y sí, a ver, ¿qué estamos hablando, muchachos? No te quepa duda. Porque la paradoja es que la compañía de seguros tiene también una agencia posiblemente allá en Jujuy. Pero a tu tía para reclamar no le permiten ir a Jujuy, le hacen venir acá para reclamar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué establece esto? Bueno, justamente eso, el artículo 1109 te determina la nulidad de la prórroga de jurisdicción. Por eso, fíjense ustedes, y acá tenemos de vuelta otro ejemplo clarísimo. Piso mínimo, prórroga de jurisdicción, nula. Ley especial, prórroga de jurisdicción, válida. ¿Qué hacemos? Código Civil. Porque para eso es el piso mínimo. Reitero, mis amigos, si no vamos a hacer el hazmerreír del mundo, vamos a hacer Groucho Marx. Estos son mis principios inamovibles. Pero si no te gusta, tengo otros. Es lo mismo. Ahora, ¿estos son principios de orden público inamovibles? Sí. Entonces lo son. ¿Cambió el panorama, el paradigma de análisis? Sí. Porque ahora la normativa tiene mucha más injerencia. Siempre fue una mentira que los códigos eran paritarios. Pero no es algo que se inventó ahora. En la época de Vélez. Vélez empezó a escribir en 1864. Imagínate a un gaucho haciendo un contrato con... No, hermano, no existe. Pero reitero, tampoco esto es nuestro. Había un autor francés, el mayor tratadista de la vieja época de Francia, Emerigón, que él decía que el contrato de seguros es un contrato de adhesión a formularios preimpresos por la otra parte. ¿Y esto cuándo lo dijo Emerigón? ¿Hace poco? Sí.
1784. Si no hay nada nuevo acá. Y a nosotros, che, que me dicen, no, el seguro es el libremente pactado entre las partes. Nos están tomando el pelo. Esa es la realidad. No hay duda. ¿Está? Entonces, noten ustedes cómo esta aplicación de el piso mínimo nos va a dar un montón de nuevas alternativas. Ahí vimos como 15 o 20. Ahora vamos a ver el doble piso mínimo. Y esto del doble piso mínimo es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá son cuestiones que tenemos de la Ley de Defensa del Consumidor y que son reiteradas por el Código Civil. Y vamos a empezar por el 1092, que es el concepto de consumidor. Muy bien. ¿Recuerdan lo que pasó con el consumidor? ¿Qué pasó con el tercer expuesto? Trajiste el liquid paper, borralo. By the way, ya que estamos borrando. Entonces nos eliminaron al tercer expuesto. Primera cuestión, ya leímos la primera charla, si es verdad que el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna, que establece los tratados internacionales, tiene como principio pro hominis, normas operativas, progresividad y no regresión. Mi pregunta es, mis amigos, ¿la eliminación del tercer expuesto no violará de manera precisa, clara y específica la no regresión? Y sí, porque me lo sacaste. ¿Se entiende? Entonces, noten ustedes que acá tenemos estas cuestiones que son importantes. ¿Qué tenemos acá? Una reiteración. Primero, el artículo 1092 del consumidor con el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Muy bien. Tan solo como para recordar, tengamos presentes que con la normativa vigente, la víctima de un accidente de tránsito sigue siendo un consumidor. ¿Por qué? Esto lo venimos diciendo hace 10 años. Consumidor es el que forma parte de la relación de consumo y también decía, se equiparará al consumidor aquel destinatario final como beneficiado directo de esa relación de consumo. Y mi pregunta es, ¿quién es el destinatario final del seguro obligatorio de responsabilidad civil? La víctima. Por tanto, con el nuevo Código Civil y Comercial, en nuestro criterio, la víctima sigue siendo un consumidor de seguros. ¿Qué otro tenemos en todo el piso mínimo? El artículo 1093, cuando te habla del contrato de consumo. El contrato de consumo lo tenés en el Código Civil y Comercial y también lo tenés en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué más tenemos? Tenemos la relación de consumo. La relación de consumo ya la teníamos en el artículo 42. Nota a pie de página. Recuerden ustedes que la ley 24240, la Ley de Defensa del Consumidor original, al poco tiempo se convirtió en inconstitucional. ¿Por qué? Porque la 24240 en el artículo 1, dictada en el año 93, hablaba del contrato de consumo. Y a los 6 meses se modifica la Constitución en el año 94 y te establece la relación de consumo. Entonces, fíjense que la relación de consumo, que esto es un concepto que tenemos que empezar a sacarnos el formateo que tenemos en la cabeza de la división tajante entre relación contractual y relación extracontractual. Ricardo Luis Lorenzetti dice, en el derecho de consumo, el efecto relativo de los contratos ha sido destrozado. ¿Por qué? Por la aplicación de la relación de consumo. Entonces, siempre donde intervenga un consumidor, se aplica relación de consumo y es absolutamente nula la pauta del efecto relativo de los contratos. ¿Está? ¿Qué otro tenemos? La publicidad. Recordemos que si la publicidad forma parte del contrato, entonces, por más que digan lo que digan, lo tenemos en el Código Civil, la defensa del consumidor. ¿Qué otro tenemos? El deber de información. Y acá, mis amigos, me gustaría detenerme un poquitito, porque creo que acá es un tema que deberíamos profundizar. El deber de información lo tenemos en el artículo 1100. Ahora, ¿qué queremos plantear nosotros con el deber de información? ¿Qué trata de hacer el deber de información? Lograr lo imposible. Trata de romper la asimetría técnica, económica, jurídica y fáctica que tiene la empresa con el consumidor. Imposible. Pero por lo menos trata. Para hacer eso, ¿qué se utiliza? El artículo 1100. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el artículo 1100, la mayoría de la doctrina te habla del deber de información. Nosotros a esto le ponemos un par de cositas complementarias. ¿Y qué son? El deber de información, el deber de consejo y el deber de advertencia. Con respecto al deber de información, lo tenemos en el 1100. Muy bien.
El deber de consejo, ya lo decía Lorenzetti y también el gran doctrinario Stiglitz, que es un plus de información que se le tiene que dar al asegurado. Entonces, acá tenés el deber de información, pero que se va achicando y afinando. Acá tenés el deber de información, acá tenés el deber de consejo y acá tenés el deber de advertencia. Porque el deber de información, ¿qué es? Te explica las características del bien o servicio que vos vas a comprar. Muy bien. Ahora, ¿qué es el deber de consejo? El deber de consejo es si aquello que vas a comprar te sirve. ¿Está? ¿Y esto es un invento nuestro? Por supuesto que no. Esto está vigente hace, no sé, 40 años. La ley 22.400 de los productores de seguros. El artículo 10 ordena al productor de seguros el consejo para el propio asegurado. Entonces, lo tiene que aconsejar si lo que está comprando le sirve o no le sirve. Y el deber de advertencia es más sutil aún. Es si lo que estás comprando te causa perjuicio o no te causa perjuicio. ¿Está? Entonces, fíjense usted qué importante esto, que es el propio productor el que le tiene que advertir, productor o compañía de seguros, al asegurado si lo que está adquiriendo, ese contrato le causa perjuicio o no. Y acá viene un tema, mis amigos, que va a ser, me parece, el vértice de los próximos pronunciamientos del futuro en ámbitos de seguros. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que aclarar algo entre nosotros. Acá está el asegurado, acá está la compañía de seguros, acá el productor asesor de seguros. Son generalmente las tres personas que más participan. Pregunta. Y esto es determinante porque va a ser la divisoria de aguas. El productor asesor de seguros, si comete un yerro, además de su propia responsabilidad, ¿a quién perjudica? Dos alternativas, o al asegurado o a la compañía de seguros. ¿Qué suponen ustedes? Al asegurado, eso dice toda la doctrina seria. Pero nosotros no somos serios, somos herejes. Yo les quiero preguntar, a ver, y eso es lo que dice toda la doctrina, muy bien, todo bárbaro. Ahora, les hago una consulta. Che, ¿qué hacemos con la ley de defensa del consumidor y el artículo 40? ¿Qué dice el artículo 40? La responsabilidad objetiva y solidaria de la cadena de comercialización. Y acá nos tenemos que preguntar, más allá de lo que dijo, yo no creo en los argumentos de autoridad. Si lo dijo alguien en su momento, tendría sus razones. Pero eso no va a ser la verdad revelada siempre. La pregunta es, amigos, ¿podemos llegar a pensar que el productor asesor de seguros forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros? Y la respuesta es, joder, más bien que sí. No hay ninguna duda. Ahora, y acá sí se puso un giro copernicano en el tema de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque antes era como decían ustedes, che, cuando se manda la marca al productor se la banca el asegurado. Pero la realidad es que el productor asesor de seguros forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros. Ergo, y acá viene el 1100 y tantas otras normas que vamos a aplicar, el deber de información, el deber de consejo y el deber de advertencia lo tiene que hacer uno u otro. Pero si no se llega a hacer, son responsables los dos. ¿Se entiende el cambio sustancial que se produce en este ámbito? Antes se decía, no, el asegurado elige el productor y él lo lleva a la compañía que quiere. Seamos claros y pragmáticos. El productor de seguros, ¿qué hace? Vende seguros. ¿De quién? De la compañía de seguros. ¿Alguien le paga una comisión? Sí. ¿Quién le paga la comisión al productor de seguros? La compañía de seguros. ¿Quién establece a principio de año los objetivos que tienen que lograr los productores y si lo obtienen, los mandan gratis de viaje al extranjero? La compañía de seguros. Mis amigos, ¿queda alguna duda que el productor de seguros forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros? Y esto sí
produce un giro total y absoluto en lo que estamos analizando. Porque antes se hablaba mucha teoría, pero con la consecuencia que el yerro del productor se lo bancaba el asegurado. Entonces, por más que vos plantearas lo que quisieras, que después tenés una acción contra el productor, no vas a llegar muy lejos, me parece. Ahora, si decimos que el productor forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros, te cambia el mundo de manera sustancial. ¿Se entiende? Además, tengamos claro que fue el productor de seguros el que te llevó a esta compañía de seguros. ¿Por qué te llevó? Porque era grande, porque era buena, porque le convenía. ¿Tendrá algo que ver la comisión que le paga a esta compañía de seguros? Acá, don Nicolás Galarza siempre expone que la mayoría de las compañías de seguros que están al borde de la liquidación son las que mejores comisiones te pagan. Y de esa manera te traen a la gente. ¿Y quién se tiene que bancar ese actuar tan particular del productor de seguros? ¿El asegurado? No, porque forman parte de lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer y cambiar sí la mentalidad. Mis amigos, todo yerro que cometa el productor de seguros va a responsabilizar a la compañía de seguros. Y ahí te cambia el mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del deber de consejo, el deber de consejo tiene que ser antes, durante y después. Antes, por ejemplo, con el tema de la reticencia. ¿Recuerdan ustedes lo que es la reticencia? La reticencia, tenemos una película de Woody Allen. ¿Recuerdan esa película? Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar. Es la reticencia. La reticencia es todo aquello que quiere conocer la compañía de seguros respecto al riesgo, pero que nunca te preguntó. Entonces, si vos no le decís a la compañía lo que quieres saber, vos incurres en reticencia. Perdón, y acá no debería participar el productor de seguros explicándote lo que es la reticencia. Son preguntas llanas que te va a hacer tu tío cuando tenga siniestro. No solo eso, acá que se va a aplicar una de las cosas más nefastas que tenemos en Argentina, la famosa prolaucha, la prorrata. ¿Qué era la prorrata? ¿Recuerdan, mis amigos? La prorrata jamás la va a entender tu tía ni nosotros mismos. La prorrata es el valor a riesgo sobre la suma asegurada. ¿Quién de nosotros hizo este cálculo cuando hizo el seguro? Nadie, porque no lo sabe, no tiene cómo saberlo. ¿Quién lo sabe? Este pibe y este pibe. ¿Para qué lo determina? Este que no sabe nada, tu tía. ¿Se comprende? Entonces, vamos de vuelta al ejemplo que damos siempre. Vos compraste tu casa en $100.000. Muy bien. ¿Por cuánto haces el aseguro de suma asegurada? Por $100.000. Al piste. ¿Por qué? Porque si tuviste un siniestro, ponele de $40.000, ¿está dentro de la suma asegurada? Sí. ¿Voy a cobrar $40.000? No. ¿Por qué no? Porque va a venir el liquidador de siniestro y decir, perdón, qué linda que era su casa. Sí, está muy buena. Pero su casa era vieja, ¿no? Sí, tenía 30 años, estaba re buenísima, ¿sí? Y usted la aseguró por 100.000, sí. Pero el valor a riesgo es el valor de reposición a nuevo. Ergo, que a usted hacer la casa hoy le saldría 400.000. Sí, pues si la compré por 100.000. Al artículo 65 de la ley de seguros, eso no le importa. Ergo, como la casa, el valor es de 400.000 y usted la aseguró por 100.000, usted aseguró el 25%. Dale, ponele. Si usted aseguró el 25%, se le quedaron 40.000, está entre los 100.000, sí, ¿me paga 40.000? No, le pagó 10.000, que es el 25%. Claro, es que ni siquiera pagaste más, pagaste de menos encima de... Si tenés sobreseguro, te lo devuelven, tenés más algo con 50. Pero se entiende esto, y acá viene el gran tema. Si acá viene el deber de consejo, que sí está, artículo 1100, y ley 22.400, tenganla muy presente, artículo 10, establece un montón de obligaciones para el productor asesor de seguros. El tema es que lo que nos falta es dar la vuelta. ¿Quién se banca el yerro del productor? Y si el productor no te avisó que vos tenías prorrata, en mi idea, como estos forman parte de lo mismo, no van a poder oponerte la prorrata porque cumplieron con el deber de consejo. ¿Se entiende?
Estas son las cosas que tenemos que ver. Y también tenemos, por ejemplo, el deber de advertencia. ¿Cómo se debería probar el riesgo? ¿Deberían necesitar algo explícito? ¿Cómo lo prueban que te aconsejaron? Es un grave problema para el productor de seguros. Lo tiene que poner el productor. Vos sos el asegurado, vos no tenés ni idea de los seguros porque compraste el seguro y al día siguiente te fuiste a comprar emergencia médica y después te fuiste a trabajar. Entonces, ¿quién vas? ¿Recuerdan cuando les conté el otro día el tema de la teoría de las cargas probatorias dinámicas? ¿Quién está en mejores condiciones? La empresa. Y acá ni siquiera llegamos a eso, porque si el productor dice, o la compañía dice, sí, yo le avisé, probalo. Y si no lo probás, perdiste. Y si perdiste, se aplica el 1100 y por tanto no se aplica la prorrata. ¿Se comprende? Por eso es tan determinante y definitivo esta separación. El productor de seguros está de aquel lado. El productor de seguros, para mí es un tipo divino. Mi hijo es productor de seguros 50 años, mi vieja 20 y yo 10. Es una tarea hermosísima, espectacular. Pero te puedes equivocar. Y la pregunta es, si te equivocas, ¿quién se lo banca? Y antes era toda una cuestión doctrinaria. Hoy ya lo dice la ley, mis amigos, el artículo 40. No hay ningún tipo de duda. Y esto sí que es una cosa que me gustaría que quede muy en claro. Todo yerro que comete el productor asesor de seguros perjudica a la compañía de seguros. Punto. No hay alternativa con eso. Bien, sigamos entonces ahora con las otras pautas. Estamos en el doble piso mínimo. Sí. A ver. Hay una sutil... Una cosa es prorrata y otra cosa es infraseguro. Llegan a lo mismo. La prorrata es cuando vos tenés que compararlo con otra cosa. El infraseguro es cuando vos tenés el primer riesgo absoluto vale 100 y lo aseguraste por 80. Tu auto vale 100.000 y lo aseguraste por 80. Se llama infraseguro. Porque lo aseguraste por menos de lo que vale. Y acá viene lo que dice el colega. Si algo vale 100 y lo aseguraste por 80, ¿cuánto te pagan? 80. Si vale 100 y lo aseguraste por 120, ¿cuánto te pagan? Le lutié. Ganamos, perdemos, siempre perdemos. ¿Se entiende? Y acá el colega dice, sí, pero la ley dice que te van a devolver la parte por propiedad de la película. ¡Joder! ¿Se entiende? Y por esto se hizo un montón de gente. Esto es lo que corresponde. Por eso, vos fijate, esto del infraseguro, que vos decís que es muy importante, es el deber de advertencia. El deber de advertencia implica que te digan, sí, el contrato que estás haciendo no te va a perjudicar. ¿Y cómo te puede perjudicar? Con tu ejemplo concretísimo. El auto vale 100 y lo tengo asegurado por 80. Si tengo un siniestro, ¿voy a tener un perjuicio? Sí. ¿Están incumpliendo con el deber de advertencia? Sí. ¿Quién? El productor y la compañía de seguros. Este y este. Si estos dos incumplen con el deber de advertencia, ¿quién se la banca? Ellos dos. ¿Y quién se ve beneficiado? El asegurado. ¿Entienden cómo cierra todo esto? A ver, nos mintieron como a quinceañeras cuando nos dijeron, sí, porque las partes libremente van a pactar. ¿Qué vamos a pactar si no tenemos ni idea? Es dificilísimo. Y estamos hablando de seguros fáciles. Ahora hay un nuevo seguro que es interesantísimo, que es el seguro de Cyber Risk. Es el seguro que hacen las compañías de seguros para cuando entra un hacker y te destroza todas tu soft o te saca información y la devela a terceros. Entonces, imagínense si con seguro de auto y de incendio tenemos toda esta problemática, cuando tenemos que hacer el Cyber Risk, te vuelves loco, te vuelves loco. ¿Se entiende? Está bien, Cyber Risk te va a ser una gran empresa, bueno muchachos, ascensórense. Pero en el caso de tu tía, ustedes, incendio, robo, automotores, a ver, si de verdad se aplica lo que les vengo planteando del deber de advertencia, que es cuando algo te produce un daño, si vos tenés un infraseguro porque vale 100 y lo tenés en 80, pero vamos más allá. A ver, voy a contar estupideces. ¿Hay alguno que no sea argentino? Qué lástima. Pues ya vamos a contar novedades para que se lleguen a otros países. La primera es que hay 4 clases de países: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Y acá el mencionete es normal. Y acá la colega puso un ejemplo que es brillante. Pregunta: cuando vos hiciste el seguro de robo de tu automotor, ¿quién puso el valor? La compañía. ¿Ok? Tu auto valía 100 y la compañía puso 80, ponele. Si se produce el siniestro, ¿quién se banca el yerro de la compañía?
¿Entiende que joda esto? No tiene sentido, no tiene la menor lógica. A ver, tiene los actos propios, 1067. Además, si vos sos el profesional que te dedicás a esto, hermano, cumplí con tu pauta. Y si cuando lo hiciste valía 80 y ahora vale 100 por la inflación, le sale muy fácil y muy sencillo a la compañía de seguros con los sistemas que tienen darse cuenta de que ha variado la suma asegurada. A ver, esto lo explicó magistralmente Carlos Gersi. El siglo XXI se caracteriza por el traslado del riesgo al consumidor. Entonces, fíjate qué divino, haces el seguro de robo, se equivoca la compañía de seguros y ¿quién se lo banca? El asegurado. Absurdo. Bienvenidos a Argentina. Este es el tema, y esto es lo que tenemos que cambiar. Es más, hoy tenemos todas las herramientas legales pertinentes para hacerlo. El tema es si lo planteamos o no lo planteamos. Seguimos entonces. Estamos en el doble piso mínimo. Vamos a ver ahora un poquito de los pisos superiores. En el piso superior, la Ley de Defensa del Consumidor te da un salto de calidad espectacular. ¿Por sobre el Código Civil? Sí, exactamente. Ah, qué bueno. ¿Y cómo es eso? Claro, veamos. El Código Civil tiene responsabilidad subjetiva y objetiva. Muy bien. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene la Ley de Defensa del Consumidor? Objetivo exclusivamente. Entonces ven, acá donde me mejorás el piso superior, porque el artículo 40 me establece la responsabilidad objetiva, acá vamos a aplicar entonces cuando me conviene lo que mejora al consumidor. Pero esto no lo dice Waldo, lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional, de 1924. Entonces, primera cuestión, cuando hay un consumidor, vamos a aplicar el tema responsabilidad lo que más nos conviene. Responsabilidad objetiva. Primer piso superior. Segundo piso superior. La responsabilidad del Código Civil, como principios generales, simplemente mancomunada. En tanto que la responsabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor es solidaria. ¡Pum! Otro piso superior. ¿Se entiende? ¿Qué otro tenemos acá del piso superior? El artículo 40 de la cadena de comercialización, que establece la responsabilidad de todos aquellos que hayan participado de una manera u otra. Porque a vos, asegurado o consumidor, te importa muy poco si participaron muchos, pocos o de qué se trata. Te tienen que pagar. Entonces, la responsabilidad de la cadena de comercialización es determinante. ¿Qué otro tenemos? Proceso abreviado, proceso gratuito. Fíjense, son todos pisos superiores. Daño punitivo. No lo vamos a repetir, pero esta es la madre de todas las batallas. La aplicación del daño punitivo, porque muchas empresas que no son, las que no son serias, te hacen un análisis económico del derecho. Entonces, es lo que la doctrina Yankee llama, y que Carlos Gersi también reitera, que es el incumplimiento eficiente. Se da la paradoja que la empresa frente al asegurado no cumple y le resulta beneficioso. A ver, volvamos a Flores. ¿Cuánto era la suma asegurada en Flores? 30.000 pesos. ¿Cuándo fue determinada esa suma? Año 1992. Muchas de las damas que están acá no habían nacido. Y en el año 2017 que hizo nuestra corte, lo mantenemos igual y sin modificaciones. Entonces, acá viene otro tema que estratégicamente es determinante. Ahora mandé a la ley otro artículo para publicar y se llama la actualización monetaria de las sumas aseguradas. ¿Cuál es la premisa sencilla? Muy fácil, que la ley 25.561 es inconstitucional. ¿Por qué? Porque esta es la continuación de la 23.928 de Cavallo, que era 1 a 1. Hoy es 18 a 1. ¿Es lo mismo? No. ¿Todos seguimos cobrando lo mismo en el 22? No, nadie, salvo uno. ¿Quién sigue diciendo esto no lo modifico bajo ningún punto de vista? Las compañías de seguro que no son serias con relación a la suma asegurada. Pero a ver, y los jueces que lo aceptan. Pero aclaro, esto no me lo contó un pajarito. Hace una hora cuando venía para acá me llamó un gerente de siniestros y me dijo: Waldo, vos tenés una suma asegurada de 30.000 pesos y el juicio lleva 18 años. Sí. No te pensamos pagar ni los intereses. A ver. Y me dice: cualquier cosa no tengas problema, haceme juicio.
Claro, pero ya van 18 años de proceso. Y yo tengo hace 18 años. ¿Cómo es esto? Entonces la pregunta es, che, pero claro, ¿para qué estamos nosotros para cambiarlo? Para eso vinimos acá. Porque si decimos, esta flor no se puede cambiar nada, es demasiado quedado. Podemos cambiar muchas cosas, y capaz que no cambie la Corte Suprema primero. Pero si las jueces de primera instancia, las cámaras de apelaciones, en el interior de la República se empieza a cambiar, a un día alguien va a decir, che, tenemos código nuevo. ¿En serio? Sí. ¿Se entiende? Y esto es lo que vamos a hacer. Ahora, no resiste el menor análisis que alguien me diga, vamos a seguir manteniendo una suma sin modificar después de 8 años. Salvo en Argentina. Por eso, ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la suma asegurada? Esto para que lo pensemos. Entonces, ¿le echamos la culpa a los jueces? Sí, pero también tenemos culpa a nosotros. ¿Está? Bien. ¿Qué otro tenemos? La ley de seguros. La ley de seguros fue hecha por el genial Isaac Halperin y tiene algunas cosas que son buenísimas, otras que se las fueron modificando. ¿Cuáles son los artículos más importantes que tenemos nosotros para pegarle duro a las compañías de seguros? Primero de todo, el artículo 36. Y acá sí, mis amigos, nos vamos a detener un segundito porque es muy importante. Las compañías de seguros pueden válidamente no pagar un siniestro únicamente por dos motivos: caducidad o exclusión. Caducidad o exclusión. No es válido, no te pago por cumplirte con la cláusula 38. No, pibe. Esa cláusula 38 es una caducidad o es una exclusión. A su vez, la caducidad puede ser legal o convencional. La caducidad legal es la que figura en la propia ley de seguros. Hacer la dulce entre los 3 días, no transar sin anuncia de la compañía, entregar la dirección del proceso, no reconocer responsabilidad. Son 8 o 10 salvamento. Son las caducidades. ¿Qué son las caducidades? Cargas. Recordemos la distinción entre carga y obligación. La carga es el cumplimiento del propio interés. En cambio, la obligación, si yo no cumplo, me pueden constreñir. Entonces, las cargas, que son las caducidades, pueden ser legales o convencionales. ¿Cuáles son las caducidades convencionales? Yo las caducidades convencionales las llamo caducidades unilateralmente impuestas por la compañía de seguro. ¿Quién de ustedes pactó una caducidad? Cállate, estúpido. No, no pacté. ¿Ok? Pero Halperin, que era un genio, dijo, yo sé que con las caducidades convencionales las compañías de seguros hacen cosas que no son santas. Entonces, ¿qué hizo Halperin? Una genialidad. Uno de los artículos más importantes que tiene nuestra ley de seguros, el artículo 36. El artículo 36 te regula las caducidades convencionales. Y Halperin dice, mira, para que no jodan al asegurado, te voy a poner algunos requisitos inamovibles. ¿Y cuáles son? Uno, para la caducidad convencional tiene que haber culpa. No hay caducidad objetiva. Segundo requisito, la culpa tiene que ser del propio asegurado. El incumplimiento de tu empleado para el patrón es un caso fortuito. Por tanto, para que se aplique la caducidad convencional tiene que ser la culpa del asegurado. El tercero, que no haya otra sanción prevista por la ley. Y el cuarto es el más importante, relación de causalidad. Y esto es determinante, mis amigos. 1, que haya culpa. 2, que la culpa sea el asegurado. 3, que no haya otra sanción prevista por ley. Y 4, que haya relación de causalidad. ¿Está? Y acá sí los quiero alertar de una genialidad de las compañías de seguros que están haciendo que muchos asegurados y víctimas no cobren un siniestro. ¿Qué hicieron? Se juntaron, claro. La caducidad, ¿de qué se diferencia de la exclusión? A grandes rasgos. La caducidad, suponete un exceso de velocidad. Yo hasta 130 tengo cobertura. Después cuando excedo la velocidad no tengo cobertura. Entonces, en principio, sí tengo cobertura, salvo cuando excedo la velocidad. ¿Qué significa esto? Que es subjetivo, porque es mi culpa. Y tercero, que es una sanción. ¿Está? En tanto que la exclusión, yo no te cubro en Paraguay. Acá
Acá no hay un sí de que yo tuve cobertura previa. Nunca tuve cobertura. Segundo, no es subjetivo, sino que es objetivo. No te cubro en Paraguay. Y tercero, no es una sanción, es una descripción. ¿Por qué esta cuestión tan técnica? Muy fácil. Porque se juntaron las compañías de seguros. Imagino yo, no los vi, ¿no? Y dicen, che, estamos pagando demasiados siniestros. ¿Y la culpa de quién es? De los jueces. ¿Por qué? Porque cuando el asegurado no cumple con una carga, pero si no hay relación de causalidad, te hace pagar. Si la culpa no es del asegurado, te hace pagar. Si no hay culpa, te hace pagar. Entonces, ¿qué hicieron? Y esto sí que es una genialidad de estrategia que Sun Tzu estaría emocionado. Se juntaron los abogados de compañía. Ahí están pegándome el abogado. Se juntaron los abogados de compañía de seguros y dijeron, che, ¿cuáles son la mayor cantidad de caducidades convencionales por las cuales nosotros pagamos siniestros? Y, por ejemplo, exceso de velocidad, no tener luces prendidas, atravesar la doble línea amarilla, cruzar con la barrera baja, no tener registro de conductor vigente, alcoholismo, Y juntaron 10 o 15. Entonces, ¿qué hicieron? Magia. ¿Sí? Magia. ¿Y cómo hicieron magia? Estas 11 caducidades, que estaban recontra limitadas y restringidas por el artículo 36, a partir de hace unos años, ¡oh!, ahora son exclusiones de cobertura. Te están estafando. ¿Cómo? Ahora son exclusiones de cobertura. ¿Y cuál es la diferencia? Que la exclusión de cobertura no tiene la limitación que tiene que haber culpa, que la culpa es el asegurado, que la relación con... No. Tiende a ser aplicación automática y más objetiva. Entonces, de vuelta esto es Groucho Marx. Macho, estos son mis principios, pero si no te gusta le cambio el nombre. El 36 es inmodificable, sin ninguna duda. Entonces, ¿qué hicieron? ¡Geniales! Ya no son más caducidades. A partir de ahora les llamamos exclusiones de cobertura. Pero esto no es si a vos te gusta un nombre u otro. La cuestión es, a ver, analicemos. Caso de exceso de velocidad. Muy bien. Yo agarro el auto. Cuando voy a 80, ¿tengo cobertura? Sí. Entonces, ¿se da una caducidad? ¿Por qué? Porque en principio sí tengo cobertura, salvo cuando violo la carga y le excedo la velocidad. Ah, muy bien. ¿Es una sanción? Y claro, porque en principio yo tenía cobertura, pero cuando violé la velocidad, me pegaron. ¿Es subjetiva? Claro, porque justamente depende de mi accionar. Ahora, si es así, es una caducidad, después viene el otro filtro, que tiene que haber culpa, que la culpa tiene que ser asegurado, que no tiene interpretación y tiene que haber relación de causalidad. A ver, les voy a poner un ejemplo muy clarito. Una fábrica tiene que tener matafuegos y sprinkler. Lo dice la póliza en letra resaltada. El cliente no pone matafuegos y sprinkler. Se incendia la fábrica. Si fuera una exclusión, como es automática y objetiva, 3 cachetazos, no te pago. Ahora a mi cliente le dije, no, un momentito. Isaac Alperín pensó en usted. Oh, ¿quién fue ese buen hombre? Isaac Alperín estableció el artículo 36. Entonces, para el no cumplimiento de su sprinkler, matafuego, brigada de bomberos, se va a tener que evitar que hay culpa, y sí, actuó con culpa. Que la culpa es suya, y sí, yo soy presidente y actué con culpa. Que no hay otra sanción, esto no aplica. Relación de causalidad. ¿Qué significa eso, doctor? Muy sencillo. Usted tiene que conseguir un perito bombero para que me diga qué hubiera pasado si usted hubiese tenido en los sprinklers y los matafuegos. En un lugar que quedaba en la provincia de Buenos Aires, mucho viento, y tenía esos canes que van por arriba del techo. Una vez que empezó el fuego, pues se quema como una telaraña. Pero yo no lo puedo decir, yo soy abogado. Consiga a alguien que seriamente haga el análisis. Vino el perito bombero y dijo, señor, aunque usted hubiera tenido desfilando 300.000 bomberos acá, esto se quemaba igual. Le digo, señor, póngase contento, usted va a cobrar. Pero yo no puse sprinkler y matafuego. Digo, ¿quiere que le explique la diferencia entre caducidades y exclusiones? No me interesa si se cobra o no cobra. Claro, porque si eso fuera una exclusión de cobertura, se aplica de manera automática, descriptiva y objetiva. En cambio, como es una caducidad convencional, para que se pueda aplicar eso, tiene que haber relación de causalidad.
Entonces acá viene lo que hicieron los compañeros de seguros geniales, y esto les pido, muchachos, plantéenlo los expedientes, porque capaz que tu cliente cruzó una doble línea amarilla pasando a un auto, como es una exclusión de cobertura, no tiene cobertura. No, pero capaz que no tiene ninguna relación de causalidad con el siniestro que se produjo. ¿Se entiende? No solo eso, culpa del asegurado. Y acá de vuelta vamos a ser sutiles. A ver, ¿quién es el asegurado? En principio el tomador, el que hace el seguro. Yo le presto al colega el auto para que maneje. Muy bien. ¿Él es asegurado? No. Él es un tercero beneficiado. Muy bien. ¿Qué pasa si yo actúo con culpa grave? Algunos dirán que no tengo cobertura. ¿Qué pasa si él actúa con culpa grave? Nada. ¿Por qué? Porque no se aplica el 36, porque la culpa tiene que ser del asegurado. ¿Qué hicieron las compañías geniales? En la póliza te dicen, aclárese que cuando el colega maneje el auto, aunque no sea el asegurado, tendrá que ser un asegurado adicional. ¿Se entiende? O sea, acá esta parte terminológica es determinante. La distinción entre, justamente, caducidades y exclusiones va a ser fundamental para el momento de los siniestros. Sí. A ver, esto es, la compañía de seguros te puso a tu disposición que pagues por débito automático, eso hace que consigas más asegurados. Entonces, el riesgo de que eso no funcione se lo banca la compañía de seguros sin ningún tipo de duda. Pero ahí, vos fijate el artículo 40 de vuelta. Tenemos una bandera nosotros con el artículo 40 y por el mundo. Porque con eso vos lo podés hacer muy fácil. Es más, acá la colega me tiró otro tema que yo no sé si teníamos tiempo o no. La culpa grave. La culpa grave la tenemos en dos partes de la ley de seguros. En el 70 y en el 114. Muy bien. En el 70 dice, parte patrimonial. Cuando hay culpa grave del asegurado, la compañía queda eximida de responsabilidad. Bien. ¿Qué dice el 114? Un amigo del doctor Eduardo Baeza, muy querido por todos nosotros, Nicolás Barbato, hacía la distinción entre derecho a la indemnidad y derecho a la indemnización. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Explicaba Barbato que cuando hay una víctima, un asegurado y una compañía de seguros, la víctima tiene el derecho a la indemnización. En cambio, el asegurado, por el 109, tiene el derecho a la indemnidad. ¿Está? Entonces, la ley habla de la culpa grave en dos partes, el 70 y el 114. Muy bien. En el 70, daños patrimoniales, dice, cuando hay culpa grave del asegurado, la compañía queda eximida de responsabilidad. ¿Y qué dice en el 114? Cuando hay culpa grave del asegurado, pierde el derecho a la indemnidad. Pero no dice que la víctima pierde el derecho a la indemnización. Entonces, ¿qué tiene que ser? Que la compañía de seguro le pague a la víctima y luego que repite con su propio asegurado. ¿Entienden? Pero acá tenemos un fallo plenario, Mustafa, que nos complica bastante. Pero la realidad es que es así. Y a esto le agregan la ley 24.449, el artículo 68, que establece el seguro obligatorio. Pregunta, a tu cliente víctima de accidente de tránsito, ¿le va a importar mucho que el tipo que la atropelló con culpa grave o algo? No, mis amigos. No tiene sentido que cuando estamos hablando de seguro obligatorio, alguien te pueda hablar de temas de culpa grave. ¿Está? Bien. Una pregunta. Sí. ¿La superintendencia convalidó aprobando las pólizas esta naturalización de exclusión? ¿Y los jueces qué dicen? Para que ponga bajo la luz. Me veo que estoy poniendo colorado. Sí, obvio. Pero esto no viene de ahora, viene de siempre. Viene de siempre con mejores momentos, peores momentos, pero acá que la boda, el pacto de la boda, es el asegurado y que no se lo tiene en cuenta, es real. El gobierno anterior había hecho una cosa interesante. Había establecido que
la ley 24.240 se aplica a los seguros. Y estaba en la página web. Creo que este gobierno lo sacó. Habrán derogado la ley, yo no me di cuenta, puede ser, hay tantas alternativas, pero la realidad es que sí, esto tiene la anuencia. Y lo peor de todos es que los jueces, hay todas las jueces buenísimos, es más, anótenselo porque va a salir prontamente, uno de los fallos más importantes de la historia de Argentina. Papaño. Es un fallo que es viejo, tiene ya 4 días. Y este fallo de la Cámara Civil determina que a pesar que Flores dice un montón de cosas, el juez dice, Flores dice cosas injustas, irrazonables e inaplicables. Yo como juez de la nación juré defender la Constitución, la justicia y la equidad. Aunque la Corte en Flores diga tal cosa, yo no lo voy a aplicar. Esta sana rebeldía judicial tiene que ser fomentada también por nosotros los abogados. No dejemos que solito un juez de oficio empiece a publicar estas cuestiones. Este fallo Papaño todavía no ha sido publicado, pero espérenlo porque va a armar un revuelo muy interesante. Y en ese artículo que yo publiqué en el Diario de la Ley, el último capítulo decía ¿cómo dictarán la sentencia los jueces en el futuro? Y digo, no tengo idea, yo no soy adivino, pero si un juez determina y analiza la normativa vigente en Argentina, va a notar que en manera clara el fallo Flores no respeta la normativa que tenemos en Argentina. Así de sencillo. Me voy a ganar muchos amigos en la Corte, seguro, pero es lo que pienso. Y esto es una república. Esto es una república. Pensar libremente, decir lo que pensamos, con respeto, por supuesto, pero si estamos en desacuerdo, mis amigos, tenemos la obligación moral de decirlo. No podemos agachar la cabeza. ¿Se entiende? Bien, y para ir cerrando, nos queda el artículo 56. ¿Nos quedan? Argentina todavía. El artículo 56. Este artículo es buenísimo. También es un artículo que es un piso superior. No expliqué por qué el 36 era un piso superior. Vos fíjate, el Código Civil te dice, si vos incumpliste una cláusula del contrato, la otra parte puede eximirse de responsabilidad. Principio general. Ahora, el artículo 36 de la Ley de Seguros dice, no, aunque el asegurado haya incumplido con alguna de sus cargas, la realidad es que la compañía de seguros no se exime, salvo que expresamente acredite la culpa, la asegurada, razón de causalidad, etc. ¿Entienden por qué es un piso superior? Este es buenísimo. ¿Qué otro más tenemos? Piso superior de la Ley de Seguros, el artículo 56. Esta es una de las normas más importantes que tenemos en la Ley de Seguros. ¿Por qué? Establece que, producida que sea la denuncia del siniestro, la compañía de seguros tiene 30 días para expedirse o para pedir información complementaria, etc. Si no dice nada de los 30 días, el siniestro queda aceptado. Pero acá viene un tema que es importantísimo. Queda aceptado, pues fíjate, el Código Civil, creo que es el artículo 979, creo, determina que el silencio es una presunción iuris tantum. En cambio, la Ley de Seguros, el silencio de la compañía de seguros por 30 días es iure et de iure. No hay alternativa. Entonces, primera cuestión fundamental del piso superior. Si la compañía se comió ese plazo, no hay alternativa de que lo tienen que pagar el siniestro sí o sí. Primera cuestión básica. Segundo, no alcanza con decir, bueno, rechazo el siniestro porque usted violó la Ley de Seguros. No. Este rechazo del siniestro debe ser, ¿recuerdan ustedes cuando hay un despido laboral con causa? Le tenés que poner con pelos y señales todas y cada una de las circunstancias por las cuales vos lo despediste. Esto es análogo. Todo aquello que la compañía de seguros no hubiera establecido en el rechazo de tu siniestro, luego no lo puede incorporar. Porque vos cuando vayas a hacer la demanda, vas a decir, me rechazaron por estas cositas, únicamente hablamos de esto. Así que eso es importantísimo. Y después la otra, esto sí es un secreto entre nosotros. No hay abogado de compañía, ¿no? No, bien. Vamos a darle el nombre de un fallo plenario que les va a cambiar la vida. Decime si no vale la pena quedarse hasta el final. El fallo plenario Caucholite.
Con ese nombre no te lo puedes olvidar. Caucholite. ¿Será Caucholite? No sé. Caucholite. Es un fallo nuevo, reciente, del año 72. Pero tiene una genialidad este fallo. ¿Quién suscribió este fallo? Un muchacho que estaba aprendiendo algo de derechos seguros, cuyo nombre era Isaac Alperín. ¿Y qué dice Isaac Alperín en el plenario Caucholite? Cuando el asegurado hace la denuncia del siniestro, si la compañía de seguros nombra un liquidador de siniestros, ello significa que ha comenzado el proceso para pagar el siniestro. Como consecuencia de ello, ya en el año 72, por la teoría de los actos propios, la compañía de seguros ha renunciado de manera expresa a alegar todas las causales de caducidades que pudiesen tener. Por tanto, lo único que les va a quedar va a ser las causales de exclusión de cobertura. Pero todas aquellas que eran de caducidades, por el plenario Caucholite, han sido eliminadas. ¿Está? Fíjense la trascendencia de este fallo. Bien, ley de tránsito, otro piso superior. ¿Qué nos dice la ley de tránsito? La ley de tránsito nos establece algunos casos donde la compañía de seguros tiene que pagar aunque no haya responsabilidad legal. Supongamos que yo tengo que hacer la obligación legal autónoma, gasto de sanatorio. Cuando yo le pido a la compañía de seguros que me pague los gastos de sanatorio, la compañía de seguros no puede alegar causal de extinción parcial de responsabilidad, por ejemplo, porque yo crucé la Panamericana de noche lloviendo. Esa causal de extinción de responsabilidad no es aplicable. Así que fíjense ustedes que acá tenemos un piso superior donde nos dan pautas, donde la compañía de seguros tiene que pagar, a pesar de que quizás por el Código Civil no hubiese responsabilidad legal. Vamos rápidamente a un par de cláusulas abusivas que tenemos. Son 37, pero vamos a hacerlas menos, si quieren. ¿Hemos visto el tema de la no cobertura de los familiares? Bueno, una de las estafas, a ver, capaz que no lo claro, una de las estafas que tienen las pólizas de seguros aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación es la no cobertura de los daños a tus parientes. ¿Qué? Saliendo de la quinta y toqué el auto de... Vos cuando busques... Cuando tuvieron cuenta... Claro. Bueno, exacto. Ahora, ¿qué es? Vos fíjate, ¿cuáles son los fundamentos que tienen eso? Casi nada. Ahora, si vos lo profundizás mucho, te agarran, te miran y te dicen, doctora, moral hazard. ¡Wow! ¿Qué es el moral hazard? El riesgo moral de que usted defraude a la compañía. Ah, qué bueno eso. Entonces, como usted puede defraudar a la compañía, se estableció una presunción de estafa del consumidor. Una genialidad. No sé si vamos entendiendo la genialidad de estos muchachos. La creatividad que tienen es increíble. Y esto aplica... No tenemos tiempo. Nota a pie de página, lean el cuento de Borges, Emma Suns. Bueno, cuento rápido. Resulta que Lowenstein y Suns tenían una fábrica. Eran amigos, hermanos. Y Lowenstein hace una estafa. Lo maneja todo como para que quede como responsable Suns. Se hace la condena y Suns queda culpable y era inocente. Se tiene que escapar a Brasil. Emma Suns trabajaba en esa fábrica. Y dice, algún día me voy a vengar. La venganza sunsiana. Emma Suns tenía 18 años, jamás un novio, virgen. Un día le llegó una carta, murió su padre. Hoy empieza la venganza sunsiana. Borges explica que Emma Suns se va a un cabaret del puerto y se acuesta con un marinero sueco o finlandés. Una vez que hace eso, lo llama a Lowenstein y dice, loco, te van a quemar la fábrica. Uy, contame, no, tengo que ir allá. Él vive en el primer piso. Bueno, cuando llega y dice, estoy nerviosa, trae un vaso de agua. Emma Suns sabía que él tenía un revólver en el escritorio. Cuando viene, ¡pum! 3 balazos, lo mata. Se rompe la ropa.
llama a la policía. Acabo de ser violado. Ropa rota, relaciones sexuales. La venganza azuciana, ¿qué es? Autoflagelarte a vos mismo para hacerle un daño a un tercero. Es esta exclusión. ¿Vos qué tenés que hacer? Agarrar a tu hijo de 14 años, lo pones al centro de acompañante, le pones el cinturón de seguridad, el auto a 130 kilómetros y le apuntás a un container. Cuando estás por chocar, te bajás del container, se hace mierda a tu hijo y ahí le vas a reclamar a la compañía de... ¿Entiende la locura de todo esto? Que se presuma iure de iure que vos estás estafando. Pero más aún, ¿qué dice la ley? La ley dice esa exclusión de cobertura es ilegal. ¿Dónde lo dice? La ley 24.449, en el artículo 68, que establece el seguro obligatorio, y dice, el seguro obligatorio tiene que proteger a terceros transportados y no transportados. Y mis amigos, tus parientes en tu auto son terceros transportados. Por tanto, la compañía de seguros tiene que pagar, y esa cláusula que está aprobada por la Superintendencia de Naciones, nula, de nulidad absoluta, además de ridícula. Para cerrar, mis amigos, creo que... ¿Cómo? La prescripción 5 años. Lo decimos nosotros, ¿no? Ella te lo dije yo, pero... Claro, yo creo que son 5. Mis amigos, para ir cerrando, ya se me durmió más de la mitad del auditorio, así que vamos a ir finalizando. Para poder aplicar toda esta nueva normativa del Código Civil, la Ley de Defensa del Consumidor, yo tengo que seguir las cosas que me enseñó mi viejo, que se me enseñó mi abuelo, que era vasco. Hay que hacer solamente 3 cosas. Insistir, insistir e insistir. Depende de nosotros. Muchas gracias.